ensayos probando esquemas de vacunas combinadas, ¿se puede obligar a toda la población a vacunarse? El terrible manejo de la pandemia en México. ¿Y estás listo para volver a la normalidad? Entérate de estas noticias y más quedándote a tu resumen de noticias más importantes en el mundo de COVID-19. Bienvenida y bienvenido a este resumen semanal de noticias más importantes en el mundo de COVID-19 que comprende la semana del 30 de abril al 6 de mayo. Y sin nada más por agregar, comencemos. Muchos han hablado sobre combinar esquemas de vacuna. Esto quiere decir que vacunas que requieren de 2 dosis, en la primera se aplique, digamos, de Pfizer y en la segunda se aplique de AstraZeneca o viceversa. La buena noticia es que comenzaron los ensayos. Después de que España y muchos otros países decidieran suspender la aplicación de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en menores de 60 años por raros casos asociados a trombosis y trombocitopenia, el 26 de abril se inició un ensayo clínico español autorizado con 600 participantes para determinar si es necesario aplicar como refuerzo una dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech en quienes quedaron con solo la primera dosis de la vacuna anglo-sueca, o sea, la de Oxford y AstraZeneca. El estudio COMBIVAX realizará una observación clínica durante 28 días y medirá los niveles de anticuerpos durante un año. La utilización conjunta parece posible e incluso deseable, ya que son vacunas que actúan con mecanismos de acción diferente, y hay pruebas de que esta forma de abordar otras enfermedades puede resultar beneficiosa, pero es necesario llevar a cabo ensayos clínicos como este para comprobarlo, aseguró el Ministerio de Sanidad español. Algo que hasta hace unos meses podría parecer una locura el combinar diferentes vacunas. No sabríamos qué resultados podíamos obtener. Sin embargo, ahora comienzan los estudios. Solamente el tiempo nos dirá si esta realmente es una buena acción que podríamos replicar para poder determinar si esta es una buena herramienta de cara al futuro para tener una mayor cobertura en cuanto a aplicación de vacunas. Porque recordemos, aún quedan muchas personas sin vacunar, aún queda mucho camino por recorrer en esta pandemia y sobre todo en algún momento se va a requerir una nueva dosis de vacunas, incluso en aquellas personas que ya han sido inmunizadas. Entonces, tener más posibilidades nos deja mejor parados de cara al futuro. El dilema de si es éticamente correcto obligar a todas las personas a vacunarse. Para doblegar la reticencia, regiones y países han impuesto la vacunación obligatoria contra la COVID-19, como en Galicia, España, para todos sus ciudadanos, en Italia para el personal de enfermería y California, Estados Unidos, para los estudiantes universitarios. Pero esta realmente puede ser una buena estrategia una vez que se alcance ese umbral en el cual estamos cerca de alcanzar la inmunidad como grupo, pero aún falta poquito. Sería bueno empezar ahí, obligar a las personas para alcanzar ese umbral, cuestión que estallará en Alemania en los próximos meses, vaticinó Katrin Schimmels, postdoctor, investigadora en economía del comportamiento del Departamento de Economía de la Universidad de Konstanz en Constanza, Alemania. De cualquier forma, estudios realizados en Alemania sugieren que esa medida sería contraproducente. El miércoles 5, la Organización Panamericana de la Salud recordó que esa es una prerrogativa de los Estados Unidos, pero que el organismo no recomienda la vacunación obligatoria y en cambio propone dar la información adecuada. Por ejemplo, en la televisión de los Estados Unidos, donde hay más de 100 millones de adultos que completaron el esquema, pero 28 que no planean vacunarse, el famoso presentador Jimmy Kimmel mostró el martes 4 un video con testimonios de 6 médicos y enfermeros para persuadir a los reacios. Sí, esos videos no fueron los que les mostraron, pero imagínense que hubieran sido, hubiera estado padre. Entiendo que sean escépticos de políticos y celebridades que les digan lo que tienen que hacer, pero deberían escuchar a los doctores, señaló Jimmy Kimmel. La eterna frontera entre lo que es éticamente correcto y lo que es moralmente correcto y lo que sería lo más correcto. En un mundo perfecto y utópico, obviamente la mejor medida sería que todas las personas estuvieran vacunadas, porque sabemos que vamos a tener una mejor respuesta inmune como grupo ante esta pandemia y otras vacunas ante otras pandemias futuras y otras enfermedades presentes en la actualidad. Sin embargo, ahí es donde entra la propia complejidad de la raza humana, complejidad que abarca mucho más allá del raciocinio, en este caso biológico, ya que recordemos somos entes biopsicosociales. Entonces no podemos abandonar esa parte psicosocial, no podemos abandonar esa parte que nos hace ser personas, que es la decisión propia. Y hasta qué punto podríamos llegar en cuanto a obligar a las personas. Dejo ahí la pregunta para ustedes. Lo que sí no debemos olvidar es que si vamos a tomar una decisión, esa decisión debe ser informada. Y ahorita aplica para vacunas, pero debería aplicar para cualquier parte de tu vida. Si vas a tomar una decisión, esta debe ser con información, buena información, válida, verídica, y sobre todo que tengas información de diferentes posturas, porque posiblemente eso te va a dar un panorama más amplio de la decisión que vayas a tomar. Consejo que yo te puedo dar: aún no sabes si te vas a vacunar o no, infórmate de todos lados.
tienes información en Estudiante Ético aquí en el canal, en nuestros posts de Instagram. Puedes buscar en la CDC, puedes buscar en la OMS, puedes buscar en la OPS, puedes buscar en el sistema de salud de tu país. Busca información y también busca al otro lado de información, posiblemente personas que ya se vacunaron, cuál fue su experiencia, cuál fue su proceso, y en base a todo eso entonces podrás tomar una decisión más informada y sobre todo más consciente. Sea cual sea la decisión que tomes, espero que sea la mejor para ti. México. Mal manejo de la pandemia. México, siendo la 11ª población más grande a nivel mundial, se convirtió en el cuarto país con mayor número de fallecimientos por COVID-19 reportados y cuarto con exceso de mortalidad por todas las causas, lo cual puede ser atribuido a una gestión deficiente de la pandemia que incluye falta de liderazgo político, mensajes contradictorios, testeos insuficientes, falta de provisión de tratamientos e insumos de protección y priorización errática de la población que debería recibir la vacuna. Y aunque esto parece ser un sentimiento de la nación o mío, no lo es. El análisis surge del informe Mexico Response to COVID-19, a Case Study, del Institute for Global Health Science de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, que también propuso recomendaciones para mejorar la respuesta actual y futura ante esta y otras emergencias sanitarias que se pueden presentar. México estaba en posición de dar mucho mejor respuesta a la pandemia, que habría podido salvar muchas vidas, explicó el Dr. Mariano Sánchez Talanquer, autor principal del informe y académico de la Harvard University en Cambridge, Estados Unidos. Por si esto fuera poco, en tanto, esta semana se anunció la detección en el país del primer caso de la variante B1.167, la misma variante que tiene a la India en un estado crítico, según anunció el Dr. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, aunque todavía no hay evidencias de que esta variante de interés sea más agresiva. Repito, aunque esto pareciera un sentimiento de la nación de los mexicanos, no es así. Es un análisis que se hizo extranjero. Es algo que siendo de México todos sabemos que se ha hecho, aunque alguna parte de la población piense que se ha manejado estupendamente la pandemia. La gestión ha sido deficiente por demás aspectos. Todos y todas vimos cómo al inicio de la pandemia había innumerables clínicas y hospitales de atención COVID que no contaban con los insumos de equipo de protección personal necesarios para afrontar esta pandemia. Hubo innumerables casos de los cuales yo vi de primera mano de personal de enfermería y médicos y estudiantes que estaban al frente de la pandemia, los cuales no tenían el equipo de protección personal y tuvieron que ser comprados pues de su propio bolsillo. Así como a lo largo de la pandemia y hasta llegar a la vacunación, se empezó a dar obstáculo tras obstáculo para que al día de hoy, que se está grabando este video, hay bastantes médicos y médicas y demás personal del área de la salud en las primeras líneas de atención al COVID que aún no han sido vacunados. Mientras que por otro lado vemos que se está vacunando a docentes que no necesariamente son prioridad. Y digo que no son necesariamente prioridad porque no están dentro de una población de riesgo, ya que lo principal ahorita no debería ser regreso a clases. Y si eso fuera poco, la mayoría de la población en México sabe que los números de casos confirmados de COVID-19 no son los reales absolutos, porque se sabe que no se hacían pruebas buscando a pacientes con COVID, sino que los pacientes que llegaban a los centros de atención de COVID se realizaba la prueba, entonces eran los que pasaban a la sumatoria total. Deficiencias de equipos de protección, números disfrazados, vacunas mal gestionadas. Llega ese punto en el cual no sabes qué decir. O tal vez sí sabes qué decir, pero pues tampoco quieres que censuren el video. México lindo y querido. Pregunta: ¿has tenido COVID-19? Ok. Si tu respuesta fue sí, ¿has tenido problemas de concentración después de haber tenido COVID-19? De 30 a 40% de los pacientes que tuvieron COVID-19 manifestaron dificultad para concentrarse, saltos constantes de una tarea a otra, olvido de las palabras y sensación de tener el cerebro confuso, hasta varios meses después de la enfermedad, un fenómeno bautizado como niebla mental, que a menudo se acompaña de ansiedad, trastornos del sueño y cansancio, expresó la doctora Nathalie Cubis, neuróloga del Hospital Lariboisière en París, Francia. Aún se ignora el mecanismo que lo explica, pero la doctora Cubis recomendó, tras descartar otras patologías, verificar la medicación, tranquilizar a los pacientes, quitar gravedad a la situación, o sea, no hablar de las secuelas, y asegurarles que los síntomas van a remitir con el paso de los meses. También propuso 6 consejos generales para mejorar los trastornos de atención relacionados. Ok, listo, lista, ya tienes dónde apuntar. Ok, 1. Este es triste. Evitar alcohol. Escucha, evitar alcohol. Aguántate. Espera unos meses. 2. Reducir el uso de estimulantes, como lo es el té y el café. 3. Evitar realizar actividad física. Sí, eso se contrapone con el punto que dijimos la semana pasada de hacer ejercicio podría prevenirte COVID, pero pues aquí ya te dio COVID, así que aguanta tantito,
Sal de este bache y luego vuelves a hacer ejercicio. No exponerse a pantallas después de las 6 de la tarde. Así que si estás viendo este video después de las 6 de la tarde o estás por hacer otras cosas, suelta. Ponte a hacer otras cosas. 4. Dormir en una habitación fresca, aproximadamente igual o menor a 19 grados centígrados. 5. Evitar las multitareas a lo largo del día. Sí, eso de que yo puedo hacer muchas cosas a la vez, espérate. Tal vez después, ahorita relájate. Y 6. Realizar una meditación plena. O sea, que estés concentrado en tu meditación. ¿Cómo es esto? Pues que estés concentrado en tu pensamiento. Si no eres tan partidario de estar solamente en un punto, sentado, en posición de flor de loto y ojos cerrados y concentrar tanto, pues puedes practicar posiblemente el caminar, pero estar consciente de tu meditación. Esta puede ser una alternativa si lo tuyo no es estar en un lugar quieto. Tampoco es lo mío, así que prefiero caminar. A ver, pues mucha vacunación, pero yo no veo resultados. A ver, resultados ya hay. ¿Y qué tal si nos vamos a Brasil para ver esos resultados? El impacto positivo de las campañas de inmunización contra COVID-19 ya empieza a ser visto en países como Israel, Estados Unidos, Portugal y Canadá. Y Brasil no es la excepción. Desde el inicio de la vacunación en enero de 2021 se redujeron a la mitad los decesos en mayores de 80 años, lo cual, escucha este número glorioso, equivale a 13.800 vidas salvadas en 8 semanas. 13.800 vidas. Los datos fueron publicados como preimpresión en medRxiv. Los resultados son los primeros sobre reducción de la mortalidad producidos en un escenario donde predomina la variante P1, dado que las medidas no farmacológicas como la distancia social y el uso de mascarillas no se siguen de manera uniforme. En la mayor parte del país, el rápido progreso de la vacunación sigue siendo el enfoque más prometedor para controlar la pandemia en un país donde casi 400.000 vidas se han perdido a causa de la enfermedad, señaló el doctor César Victoria, autor principal del estudio y epidemiólogo de la Universidad Federal de Pelotas en Pelotas, Brasil. Buenas noticias. Empezamos a ver buenas noticias. Vamos a seguir viendo mejores noticias al paso de los meses. Sin embargo, es una excelente noticia que nos debe servir como un aliento a, ok, sí, las vacunas están salvando vidas, literal, ahora lo estamos midiendo. Y eso solamente es una población dirigida en Brasil. Ahora esperemos qué pasa al final de mes para ver de todas las vacunas que se han aplicado en febrero, en marzo, abril, y las vacunas que se van a aplicar en mayo, cuántas vidas salvarán aquí a julio, y las vacunas que se aplicarán en lo que resta del año, cuántas vidas salvarán al final del año. ¿Cómo vas tú? ¿Ya te vacunaste? ¿Cómo has respondido? Y si no te has vacunado, ¿cuánto te falta? Si es que sabes. Yo aún no sé cuánto me falte, pero espero que sea pronto. Pregunta: ¿estás harto o harta de estar confinado en tu casa? ¿Sí? Ok, ahora hago la otra pregunta. ¿Estás preparado para salir del confinamiento? A medida que Reino Unido avanza en levantar las restricciones del confinamiento, un nuevo estudio de preimpresión sugiere que 22% de las personas podría tener problemas para reintegrarse a la vida normal. Un cuadro que investigadores bautizaron como el síndrome de ansiedad por COVID-19. Hay más afectados entre jóvenes y personas con factores de riesgo. Les digo que los jóvenes no nos escapamos de tener enfermedades, y en este caso más de las enfermedades mentales. Observamos que cuanto más altos son los niveles del síndrome de ansiedad por COVID-19, es más probable que esas personas sean conscientes de la amenaza de contraer el virus. Este grupo de personas también tiene más dificultades para desconectarse de estas amenazas, lo que puede hacer que el regreso a la normalidad sea más duro, manifestó el psicólogo Marc Antonio Espada, postdoctor, profesor de comportamientos adictivos y salud mental de la London Southbank University en Londres. Así que eso me lleva a hacerte una nueva pregunta. En el transcurso de lo que llevamos confinados en pandemia, ¿has tenido COVID psicológico? Eso quiere decir que has sentido que tienes los síntomas de COVID cuando realmente no tuviste COVID. Aguas, porque puede ser un factor de riesgo para tener el síndrome de ansiedad por COVID-19. Y nos deja una cuestión curiosa. Llevamos ya más de un año, de cierta forma, en esta nueva realidad que nos deja pensando qué será de nosotros una vez que se acabe pues, la contingencia y tengamos que volver a recobrar la vida que dejamos. Si es que podemos recobrarla, porque posiblemente muchas vidas han cambiado desde entonces. Nosotros hemos cambiado desde entonces. ¿Qué ha cambiado en ti desde hace más de un año, antes de que empezara la pandemia? Y hablo desde lo personal, lo profesional. ¿Qué tanto has cambiado? ¿Estás listo para regresar a esa normalidad ahora que se acaba el confinamiento? ¿O te costará? Creo que es un buen momento para comenzar a analizar qué ha sido de nosotros y ver cuál va a ser nuestro abordaje a esta nueva realidad. Te deseo nada más lo mejor, que puedas reintegrarte a tu nueva normalidad, sea cual sea, si es la misma antes de la pandemia
o si hubo cambios. Te deseo absolutamente nada más que lo mejor, pero para llegar a ese punto, pues, valga la redundancia, tenemos que llegar, así que síguete cuidando, por favor. Y hasta aquí el resumen de noticias de esta semana. Ya sabes, si aprendiste algo nuevo con estos videos, te invito a que nos des tu pulgar arriba, y si gustas comentar algo de cuál noticia que más te impactó, o si tienes niebla por COVID, comparte este video con aquella persona que también quieres que esté enterada de las noticias que han sucedido de COVID-19 en la última semana. Si aún no estás suscrito, no sé por qué, suscríbete para que no te pierdas estos resúmenes de noticias. Si aún no tienes activada la campanita, tampoco sé por qué, activa para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos la siguiente semana para tu siguiente resumen de noticias COVID-19. Y si ya nada más por agregar, nos vemos la siguiente semana. Recuerda, sigamos aprendiendo juntos.